La palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, 16 al 18, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, hemos estado hablando de la oración, el poder que tiene la oración para consolarnos en medio de las bajadas emocionales que tenemos, en medio de la tristeza, de la agonía, del sufrimiento, de la soledad, en medio de la depre, en medio de esos momentos tristes, ¿no? Y la oración, ¿cómo tiene el poder para levantarnos, mucho más poderosa que el mejor café y el mejor pan? Es mucho más excelente que cualquier regalo que le puedan dar la oración. También vimos el poder restaurador que tiene la oración, no más para restaurarle su salud física, pero su espiritualidad, que es lo más importante. Y en realidad la oración es un regalo, una herramienta, un arma incluso que Dios nos dio y está al alcance de todos nosotros, Vimos un poquito de la relación que tiene la oración con el compañerismo, y ahí es donde nos quedamos, versículo 16. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis, orad unos por otros para que seáis sanados. Y pues, ¿por qué vamos a confesar nuestras ofensas, nuestros pecados con alguien más, con alguna otra persona? ¿Por qué voy a estar soltándole mi debilidad a alguien más? Lógicamente que se refiere a una persona madura, alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda levantar, alguien que te pueda aconsejar, alguien que pueda orar por ti. No se refiere a ir a contarle tu debilidad a alguien que lo único que va a hacer es, te va a hacer añicos, al chismear, al platicar, a contarle a todo mundo en lo que está batallando uno, ¿verdad? Y entonces hablamos un poquito de cómo es triste alejarse cuando uno comete errores, alejarse de las demás personas, porque sobre todo cuando practicamos pecados, y podría ser cualquier ejemplo de pecado, pero la verdad ahorita cualquier pecado es común. No hay un pecado que no sea común el día de hoy, pero para agarrar un ejemplo es la sexualidad. Cuando tenemos algún error en alguna falla moral, algún amorío, lo primero que queremos hacer es alejarnos. Y es lo mismo para todo, es lo mismo, ya sea que usted agarre alguna adicción, ya sea que usted se convierta en avaricioso, en egoísta, es lo mismo. Lo primero que queremos hacer, como el ejemplo que tenemos de alguna inmoralidad sexual, es alejarnos, retirarnos de los brothers, porque los brothers nos van a decir: oye, córtale. Y no queremos que nos digan córtale. Queremos más bien agarrar y abrazar ese deseo, esa pasión que tenemos, porque nos hace sentir rico, porque nos hace sentir bien, porque creemos que ahí está el gozo y la felicidad, y porque creemos que nos va a cumplir todo lo que nos está prometiendo. Y si estamos junto con algún brother, alguna sister, nos va a estar diciendo: no, ponte bien con Dios, no, deja eso, mejor ponte a orar, mejor pide perdón, y no queremos dejarlo. Y entonces los amigos, los hermanos, la familia en Cristo se convierte en enemigos porque no puedo tener a los dos muchas veces. Un ejemplo grande, vamos a un ejemplo. Los ejemplos son muy importantes. Vaya buscando 2 Samuel, pero le voy a parafrasear mucho lo que sucede. Hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que yo le estoy hablando. David era el rey de Israel en estos tiempos. Era el rey.
el mero sabor ranchero, David. Pues andaba el pueblo en guerra, peleando, conquistando, pero David se quedó en el castillo, en el palacio. David se queda en el palacio y el ejército de él anda peleando. Luego David, brothers, pues tiene relaciones sexuales con su vecina. Ve a su vecina que era casada y esta vecina se llama Betsabé y tiene relaciones sexuales con la vecina que estaba casada con Urías, un soldado del ejército del rey David. Betsabé queda embarazada y David manda a llamar de la guerra a Urías con la idea de que Urías tenga relaciones con su esposa y así cubrir el embarazo y quedar el cubierto. Y le intenta de diferentes maneras David para que Urías, ahora que ya está de vuelta en la ciudad, pueda acostarse con su esposa. Pero Urías es leal, es fiel, es entregado, es una persona devota al trabajo que se le ha encomendado. Entonces no lo hace. Al último David lo que hace es de que le dice a Urías, ¿sabe qué? Ya regrésate pues a la guerra, regrésate. Pero lleva esta cartita, le da una carta a Urías sellada. Una carta sellada que nadie podía abrir más que a quien se le envió. Y esta cartita, brothers, que le da a Urías, pues la lleva hasta el comandante. El comandante abre la carta y la carta dice, ponme a Urías en mero enfrente de la batalla. Y cuando esté lo recio de la batalla, retírense todo para que muera. Eso es lo que sucedió. Y le contesta a Joab y le dice, ya está hecho. Urías ha muerto. David se queda pero a gusto. ¡Ay, chiquitito! Ya me quedé con Betsabé. Ya me quité el problema de allá. A gusto se queda en su palacio nuevamente. Se cubrieron, se arreglaron todos los problemas de David. Pero, vamos a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. No se contaba, no se esperaba David esto. 2 Samuel 12, versículo 1 dice, después de tomar tantita agua. Dice, Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. El versículo 9, para no leer toda la historia, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 13. Viene el buen resultado que todos esperamos al tener un compañero así, en 2 Samuel. El buen resultado de tener a alguien que nos ayude a reflejar nuestro
comportamiento, a podernos ver. Y dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Ese es el porqué, esa es la idea de tener una persona que se atreva, que tenga valor, que nos ame lo suficiente para podernos decir dónde la estamos regando, cuándo la estamos regando. Y porque al final uno puede reconocer que ha pecado y ponerse bien con Dios. Versículo 13 otra vez, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No va a morir. Permítanme un segundo, bro. Entonces, de eso se trata, es el poder tener un espejo que nos ama lo suficiente, que tiene el suficiente valor para decirnos dónde la estamos regando y que vuelva a haber esa reconciliación con Dios. Por eso, volviendo a la cita donde estamos hablando en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y esto está resumido todo lo que pasó en 2 de Samuel, pero lógicamente usted se da cuenta que Natán está contestando por Dios. Ok, Dios ha remitido tu pecado, le dice, no vas a morir. No vamos a extender más eso, pero si usted piensa lo que sucedió ahí, es importante ponernos listos porque toda acción, todo tiene consecuencias. Hay veces que son consecuencias leves, hay veces que son consecuencias grandes. Hay veces que nuestra actitud termina perdiendo buenas amistades. Hay a veces que termina la vida de alguien. Aquí David le contestó a Natán cuando Natán le platicó la historia del hombre rico que le robó la oveja que era el vecino. Le dijo David, tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Tiene que pagar 4 veces. Y al final le dijo Natán, ok, tú no vas a morir, pero sí pagó 4 veces, David. Si usted sigue leyendo la historia de David, muere el hijo de Betsabé, ¿sí se acuerda? Después, un hijo viola a otra hija. Y otro hijo viene y asesina a ese hijo que violó. Y ese hijo que asesinó a su otro hijo, huye, después se rebela y acaba muerto colgado en unos arbustos. ¿Cuántas veces pagó David? 4 veces. Hay consecuencias siempre. De su boca él mismo lo declaró. Él mismo dijo que pague 4 tantos lo que ha hecho. Entonces a veces creemos que no hay consecuencias y a veces le digo, podría ser muy leve si es que usted considera leve perder una amistad, que es doloroso, es muy difícil conseguir una amistad y para perderla por la necedad de uno, ¿no? Pero en ocasiones alguien pierde la vida, ¿no? Bueno, hermanos, este asunto lo vemos en toda la palabra de Dios. Confesados unos a otros, animados unos a otros. Gálatas 6, si usted recordará, nos dijo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la idea, restaurarle. La idea no es humillar, la idea no es lastimar, la idea es restaurar a las personas. La idea no es tener de quién chismear, de quién hablar mal. La idea no es hacer leña del árbol caído. La idea es levantarlo, ayudarlo, fortalecerlo. Y luego la Biblia en Gálatas nos advierte, porque quién sabe cuándo sea que tú caigas. Porque no es cuestión de que si vamos a fallar o no. Todos nosotros vamos a fallar. Más bien la pregunta es ¿cuándo es cuando vamos a fallar? O sea, es por eso que la Biblia nos motiva a no confiar unos en otros. Y no le estoy hablando de fallas tan profundas como las que hizo David, pero de repente vamos a andar de mal humor y vamos a contestarle muy grosero a alguien de aquí.
O de repente vamos a hacer algo, no sé, peor o mejor, vamos a comprometernos en algo y al último nos echamos para atrás. Pero es la relación que hay, brothers, entre la oración y el compañerismo. Usted puede observar en esta historia de Natán que Natán estuvo teniendo una plática con Dios. Natán estuvo representando a Dios con David en toda esa plática. Y de eso se trata siempre. Ahora, yo sé que en estos tiempos a lo mejor no tenemos ni un amigo, y luego todavía para tener un amigo que nos ame y nos valore, como para enfrentarnos, a lo mejor ya estamos pidiendo mucho, ¿no? Porque a lo mejor los amigos que tenemos, los pocos, son tan superficiales o tan de a mentiras que hablan a nuestras espaldas, pero delante de nosotros no se atreven a decirnos en lo que estamos fallando. Y eso es una tristeza. Pero la palabra de Dios dice, consíguete ese tipo de gente que puede encararte, que puede platicar contigo, que te puede ayudar a crecer, que se atrevan a hacerte enojar, que se atrevan a lastimarte, ofenderte, a darte donde te duele, ¿no? Para que crezcas, para que mejores. Así le hizo Mardoqueo con Esther, allá en Esther capítulo 4. Llega un momento donde Mardoqueo le dice a Esther, bueno, está bien, a lo mejor para esto es lo que naciste y estás de cobarde, pero la salvación va a venir de algún lado, prácticamente, no parafraseado. Pero se atrevió Mardoqueo a hablar con Esther, no se quedó en silencio, no se quedó calladito. Así Pablo enfrentó a Pedro en Gálatas capítulo 2. Pedro la estaba regando, Pablo se atrevió a hablar con él y le habló de frente en frente. Algunas personas, brothers, no valoran este tipo de amistades y aun cuando los enfrentan no agarran la onda, como cuando Samuel encaró a Saúl. Si usted recordará, ya en 1 Samuel capítulo 15, llega un momento donde Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Dios? Igual con los sacrificios, como que con que se le obedezca. Y Saúl no agarró la onda de todo modo, no se arrepintió como David lo hizo cuando Natán lo enfrentó. Y entonces todavía, o sea, ya es una tragedia no tener a alguien que se atreve a encararnos, pero todavía qué necedad cuando tenemos esa calidad de persona que se atreve a encararnos para rechazarlo, en lugar de apreciar a esa persona que con mucho temor, posiblemente, a lo mejor con mucha inseguridad, a lo mejor con lo que sea, se atreve a decirnos frente en frente en lo que estamos fallando y aún así nosotros lo ignoramos. Así que si no tiene esa persona especial que ore por usted, que hable con usted, pues búsquese a alguien que sí valga la pena, ¿no? Búsquese a alguien que sí se atreve a decirle las verdades. El tener una persona así es súper importante aún. Imagínense nomás si los presidentes tuvieran una persona que no les estuviera nomás diciendo, sí, presidente, usted todo hace bien. Sí, presidente, usted no tiene enfermedad cerebral, está muy bien. Sí, pero una persona que en realidad que en realidad le diga lo que está fallando, en lugar de estarlo barbeando, ¿qué país tuviéramos, no? Pero en realidad los presidentes se rodean de gente que los apapacha, que los barbea, que los hace sentir bien, ¿no? Pero bueno, sigamos en la cita, hermanos. Luego dice, volviendo a Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, estamos en el mismo contexto. Si usted acerca a una persona correcta, que está bien espiritualmente, y esa persona va a estar orando por usted y aconsejándolo, va a haber un cambio. Esa es la idea, de ahí venimos, ¿no? Porque vimos que la oración es poderosa como para consolarnos y levantarnos y reanimarnos, reinstalarnos. La oración es poderosa para restaurarnos, para volvernos a la vida. Es mejor que el CEST. ¿No se acuerda del CEST? La oración es mejor que CEST. ¿Eh? ¿Eh? Sí, dos, tres sí saben, ¿no? Algunos no, están muy nuevos.
te vuelve a la vida. Pero la oración, bro, y la amistad van de la mano también, tienen mucho que ver, es poderosa, consolación, restauración, hay victoria, hay poder, y hay que apreciar entonces todo esto de la oración. Mire, si volvemos a Santiago, al primer capítulo, el versículo 23 y 27, dice Santiago 23 en adelante, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y aquí, si usted recordará, está hablando de la Biblia. Está diciendo, la Biblia es como un espejo, donde te puedes ver. Pero si ves la Biblia que te dicen que estás fallando, dónde necesitas mejorar, y luego te vas y se te olvida lo que te dijo la Biblia, pues entonces eres ese hombre que al verse en el espejo se dio cuenta que traía unos gallitos y que no se rasuró, y luego se va y se le olvida y cree que anda muy guapo, muy bien arreglado. Esa es la comparación del que escucha, el que no es hacedor de la palabra, solamente es oidor. Pero es la misma relación en tener una persona. Si una persona tiene una persona correcta que está orando por usted, que le está indicando, le está diciendo dónde necesita fallar, necesitas mejor comunicación, necesitas más servicio, necesitas más humildad, necesitas más espiritualidad, que le diga necesitas más entrega, necesitas menos egoísmo, menos vanidad, menos avaricia, pero usted simplemente lo ignora, pues es como tener un espejo pero no usarlo, está rechazando ese espejo. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Es muy poderosa, brother. Pero justo necesita ser justo. Muchas personas leen ese versículo y dicen la oración del justo puede mucho. ¿Cómo dice? Se me rehizo bola la oración eficaz del justo puede mucho, la oración eficaz. Y muchas personas la leen y dicen, oh, eso se aplica para mí. Y yo diría, pero ¿por qué si no eres justo? O sea, esa es la clave, ¿no? Dice la oración eficaz del justo. Y ahí está el secreto, ¿no? Ahí es donde, caray, como que ese versículo no lo puedo reclamar porque soy bien injusto. Y entonces es importante agarrar los consejos para poder reclamar las bendiciones. Ahora vamos a agarrar un ejemplo de aquí de la palabra de Dios en el versículo 17. Dice, nos da un ejemplo del poder que tiene la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Ejemplo, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esta es una historia que está ya en el libro de los Reyes, ¿no? Donde Elías al orar detuvo la lluvia por más de 3 años, y cuando volvió a orar, la lluvia cayó. Ahora, el poder de la oración, brothers, está en la fe y en conocer la voluntad de Dios. El poder de la oración no está en ser optimista, que es como muchas personas lo toman. No, yo sé que lo voy a agarrar. ¿Por qué sabes? Pues porque sé que sí me va a contestar Dios. Lo único que están haciendo es siendo optimista. Pero es la fe, pero la fe basada ¿en qué? En que conozco la voluntad de Dios. Entonces, una fe sin conocimiento es como un optimista así medio irreal, ¿no? No son realistas. Y así he escuchado a muchas personas, le puedo dar varios ejemplos a través de nuestra vida de cristianos, que he escuchado donde las personas así de optimistas declaran que tienen fe y se va a conseguir. Por ejemplo, una vez andábamos en Chihuahua, hace algunas décadas atrás, una iglesia quería conseguir un terreno para fincar, llegaron a esta colonia y yo andaba con ellos. Y entonces el pastor dijo, aquí es donde el Señor nos va a dar para construir, porque la Biblia dice que nos dará todo lo que pisar en la planta de tus pies. Y tengo fe y lo declaro, el famoso declaro, ¿no? Esto será de nosotros. Y ya tiene mucho que ese lugar hay casas y
la iglesia nunca se hizo, ¿no? O sea, el optimismo no puede hacer nada. No puede hacer nada porque necesita uno tener fe, y para uno poder verdaderamente tener fe, necesita uno conocer cuál es la voluntad de Dios. Y eso era lo que estaba pasando con Elías. Aunque Elías era igualito con nosotros, estaba entregado a Dios, estaba en oración constante con Dios, en comunicación constante con Dios, tenía una relación continua con Dios. Sí, tenía las mismas debilidades que nosotros, sí, también comía y iba al baño igualito que nosotros. Bueno, un poco diferente en aquellos tiempos, pero aún así, lo que lograba que sus oraciones fueran respondidas es que conocía la voluntad de Dios. O sea, él sabía que Dios decía, Dios le había dicho, así Dios le había dicho, horas para que la lluvia se detenga y se va a detener por 3 años. Lo conocía de antemano la voluntad de Dios. Y cuando Elías oró para que lloviera es porque Dios le había dicho, ora, y va a volver a caer la lluvia al cielo. Pero es el conocimiento de la voluntad de Dios no se obtiene con un cristianismo superficial, con un cristianismo de medio tiempo. No, es una entrega completa. Para conocer la voluntad de Dios necesita uno levantarse orando y acostarse orando. Necesita uno meditar en Él constantemente. Necesita uno escudriñar las Escrituras. Necesita uno ser sensible al Espíritu Santo. Y entonces por eso que podemos ver, entonces sí, en el cielo, ahora imagínese esto, no ha pitado. Imagínese en el cielo, que hay allá en el cielo una bendición que usted está anhelando, que usted desea, ¿no? Y está ahí en el cielo la bendición. Lo único que lo separa de esa bendición es la oración. La oración. Ahora, no es que le va a torcer el brazo a Dios para que le dé algo que Él no quiere, es que Él ya quiere dárselo. Lo único que le está diciendo, necesitas estirar la mano, el brazo de la oración y agarrarlo. Lo que alcanza las bendiciones que Dios tiene para nosotros, el brazo que se estira y llega hasta el cielo y lo agarra, es la oración. Es la oración. Es lo mismito que pasó en Elías. Es por eso que la gente tiene muchos problemas con la oración. Y citan versículos de la Biblia como Mateo 21, 22, Marcos 11, 24, Juan 14, 13, Juan 14, 15, Juan 16, donde dice todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibiréis. Y dice, la Biblia dice que todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibiréis. Yo creo, Señor, dame. Es mucho más que eso, El problema es que no entienden bien la teología que está atrás de la oración. Mire, para que la entiendan bien, y también se los resumo con un versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza, es más que optimismo, Fíjese, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ya es donde muchos cristianos dicen, chale, pues yo no sé qué quiere Dios. ¿Cómo voy a saber qué pedir? Una relación. ¿Les ha tocado que hay maridos que batallan mucho para regalarle algo a su esposa? Sí. Y viceversa. No quiero hablar mal de nadie, hermano Marco, pero como que falta algo ahí. Como que falta algo en la relación, ¿no? Porque cuando uno está atento y anda buscando con tiempo, pone atención, mira cómo le brillaron los ojitos cuando vio ese bracelete, mira cómo le brillaron los ojitos cuando vio ese reloj o ese teléfono, o mira cómo está viendo vestido. Entonces uno, al tener esa relación, ese interés, uno ya sabe lo que quiere porque sabe lo que le gusta, porque se conocen. La clave de la oración es de que usted tenga una relación con Él siempre, no nomás cuando necesitamos algo, siempre.